Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Luis Florido, dirigente del partido, exdirigente del Partido Voluntad Popular, exmilitante de Voluntad Popular. No, Luis, te preguntaba un poco en tono de broma, pero en serio, porque eso tiene un sentido, ¿no? Sí. Si hay dos llamadas telefónicas al mismo tiempo, una es de Luis Almagro y la otra es José Luis Rodríguez Zapatero, ¿a quién le contesta, no? Le contestaría primero a Almagro, le diría, espérese que voy a hablar con Zapatero. Espérese un momentito que voy a atender también a José Luis Rodríguez Zapatero, lo atendería y buscaría con ambas llamadas que tanto el resultado de la llamada con el primero como con el segundo favorezcan a una salida en Venezuela, a una salida sobre todo de lo que queremos construir aquellos que no creemos en mecanismos que terminen siendo más tragedia para Venezuela. Venezuela vive suficiente tragedia para salir de esta tragedia con más tragedia. Mira, ahora, pero fíjate, con respecto a ese discurso, al discurso de Luis Almagro sobre la realidad venezolana, su óptica, y con respecto a la de José Luis Rodríguez Zapatero, ¿con cuál te sientes más cercano? No, evidentemente que yo he tenido mucho más cercanía con Luis Almagro. Creo que José Luis Rodríguez Zapatero, en este caso, ha tenido una posición muy proclive al gobierno, eso está claro. Ahora, es un poco lo que yo le digo a todos, él es un actor político quien consulta al gobierno, que habla con el gobierno, y no por eso, no porque tú hables con él, como nos ocurrió en el proceso de negociación, asumes la posición de él. ¿Tú recuerdas cuándo en el proceso de negociación cuántas veces decían que nosotros íbamos a aceptar la constituyente, que íbamos a aceptar tal y tal y tal cosa? Varios lo decían y lo afirmaban. Bueno, no produjeron una disculpa después porque nosotros no aceptamos absolutamente nada de lo que planteaba el régimen. Y nosotros hablamos con el régimen sin cámaras de televisión. Y nosotros hablamos con el presidente Zapatero allí, está el presidente Danilo Medina. Sin embargo, mantuvimos una posición recta en defensa de nuestros principios. Mira, es que yo lo he dicho, Vladimir, si Martin Luther King, Lech Walesa o Nelson Mandela vivieran en este momento en Venezuela, quizás estarían planteando algo similar a lo que estoy planteando y serían tratados incluso hasta de colaboracionistas o de amigos del gobierno, etcétera, porque las posiciones moderadas son atacadas por un lado incluso y por el otro extremo. Los extremos se tocan en momentos. Y hay quienes dicen que hasta hablan. Hasta hablan, es así. Y a mí a veces me llama la atención ver cómo un actor que acompañó en su momento a Chávez, que fue Pablo Medina, ahora está en Miami, es uno de los más radicales opositores. Por dar el ejemplo, ¿no? Él tiene el derecho a hacerlo, como tiene el derecho muchos actores. Lo que no tienen derecho es a tratar de meter a Venezuela en un callejón sin salida. Y yo lo he dicho, la Asamblea Nacional tiene en este momento que asumir un rol de vanguardia. Fíjate que a veces pareciera que hay dos callejones sin salida. Sí. Uno, que no hay necesidad de hacer ningún cambio en Venezuela, es un callejón sin salida. Y el otro es el que el cambio tiene que ser como sea. Es así. Son mira, es que el como sea es peligrosísimo. Siempre se puede estar mejor. La gente decía, es peor, disculpa. La gente decía, no se puede estar peor que como estuvimos con Chávez, ¿no? Bueno, llegó Maduro, estamos peor con Maduro. Y puede venir algo y podemos estar peor con ese algo. Hay gente que plantea tres posibilidades. Que en Venezuela haya una intervención militar, que por cierto, una cosa es la necesidad de proteger, que está consagrada en las Naciones Unidas, la necesidad de proteger al pueblo que está sufriendo, como está sufriendo el pueblo venezolano, y otra cosa es una intervención militar, que vengan militares y todas esas cosas, y se genera una confrontación de bandos y bandos, y allí eso es extremadamente peligroso, no solo para la paz, sino para el futuro de Venezuela, que está bastante en este momento comprometido. Bajo ninguna circunstancia tú estarías de acuerdo con una intervención militar. Es que una intervención militar, dime tú qué resuelve. ¿A quién? Vamos a suponer, si viene un ejército, sacan a Maduro. Esto no decimos nosotros mismos que es un régimen, no es solamente Maduro. No estamos hablando de un régimen que tiene una cantidad de tentáculos del poder, que tiene una conexión cubana, que lo hemos dicho, la cubanización de Venezuela, que ellos intentan cubanizar a Venezuela y lo han intentado hacer además con miembros tanto del ejército cubano como funcionarios cubanos que están en Venezuela influyendo en la política en el país. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener la inteligencia de que sea la política la que logre prosperar en esto. ¿Cómo se logró la transición en Sudáfrica? ¿Cómo se logró la transición en Polonia? ¿Y cómo se logró la transición en Chile? Al final fue un proceso de negociación, de presión de calle y por supuesto también de elecciones. Era la combinación de todos los factores que llevaron al cambio político. Ahora, ¿cómo hacer posible un escenario de negociación en Venezuela en este momento? Cuando hay tanto escepticismo
Primero, cuando no pareciera que el gobierno, en este instante al menos, la necesita. No, pero ahí voy. Y en segundo lugar, no pareciera haber coherencia en la oposición con respecto, ni acuerdo, ni consenso con respecto a que esa es la vía, ni cómo hacerlo. Es que quizá este no sea el momento, pero no lo puedes matar tampoco. O sea, bueno, tendrías que construir las condiciones. Tú tendrías que construir las condiciones precisamente para generar esa presión. Ayer, por cierto, lo decía muy bien Andrés Velázquez, hay que generar la presión que genere la negociación. Y eso siempre lo hemos dicho todos. Si no hay presión, no hay negociación. Meterte en una negociación sin presión... Sanciones como las que hoy, por ejemplo, aprobó Estados Unidos contra funcionarios del gobierno. Esos mecanismos de presión. Todo eso son mecanismos de presión. Presión internacional, presión nacional, que, por supuesto, en su momento ayudará si se canaliza a través de algo. Si eso queda allí, evidentemente que ellos lo que van a hacer es una respuesta para arremeter más contra nosotros. Pero si eso tiene una canalización para buscar al final la salida a este desastre, que es lo que todos los venezolanos queremos, y que no podemos diferenciarnos, es que este no quiere la salida, no, todos queremos la salida del régimen, de la dictadura, como lo hemos dicho, pero hay que salir de la dictadura con inteligencia, con neuronas, y no con hormonas. Entonces acá se requiere de verdad que nosotros hagamos un ejercicio muy importante de la política. Fíjate lo que ocurrió. ¿En Voluntad Popular había más hormonas que neuronas o viceversa? No, hay ambas cosas. Hay ambas cosas. Pero en todo caso, te iba a hacer el comentario de Polonia. Lech Walesa aceptó, en primer lugar, ir a una elección para elegir apenas el tercio del Parlamento polaco. Bueno, los 2 tercios iban a ser el Partido Comunista. ¿Y por qué lo hicieron? Porque fue el inicio de la construcción de la transición. Porque la transición en Venezuela se construye en el momento en que se comienzan a restituir tus derechos. Y creo que ese es el reto que nosotros tenemos para construir la transición. Pero la transición no llueve, no nos va a llegar del cielo. Ahora, pudiera ocurrir también que ustedes que están hablando de transición desde la oposición, los factores que hablan de transición, pues terminen siendo observadores de una transición hecha dentro del propio chavismo. Es que ese es el problema. El problema es que si cuidado si encabezada hasta por el propio Maduro. Si nosotros no construimos, exactamente, otros factores, si nosotros no construimos el camino de la transición y observamos lo que están haciendo cada uno de los grupos del oficialismo y seguimos con una posición, no, que yo no, mira, que yo no hablo, yo no voy a ninguna elección, yo no voy, bueno, entonces ¿qué haces? Perdón, y lo dije antes de la elección del 20 de mayo, lo dije incluso en mi partido, cuando el partido asumió la posición de que no íbamos a la elección y eso generó también un desencadenamiento de todos. Yo dije, mira, si nosotros no presionamos a través de la elección es un mecanismo de presión, en este momento es un instrumento, una herramienta para la movilización popular, es una herramienta para abrazar una causa, incluso para que si te roban la elección, tú tengas al menos que te robaron la elección. Pero dije, si no hacemos eso vamos a entrar en la nada. Y hoy estamos en la nada, estamos tratando de salir de la nada con mucha dificultad y por eso las iniciativas positivas como la del Frente Amplio ayer, que avanza en función de una agenda, sea esta la ideal o no, pero que al final produzca la movilización del pueblo que hoy está desmovilizado. Bueno, no solamente hay controversias en el seno de la oposición, hay mucha dispersión, división, distintas maneras de ver las cosas y distintas formas de analizar qué es lo que tiene que hacer. En el chavismo tampoco es que hay plena unanimidad, fíjate, hay cosas que uno observa y quería comentar para que luego al regreso hablemos un poquito de cómo ves tú al chavismo. Estas 2 cosas que publicó Elías Agua, ex ministro de Educación y ex vicepresidente de la República, en el Twitter, dice lo siguiente: estimado Roberto Malaver y José Vicente Rangel, les aclaro, por si acaso es conmigo, que durante mi gestión no se realizó ninguna compra de cuadernos a Colombia. Los cuadernos que se distribuyen en los morrales escolares fueron comprados por Venezuela Productiva, Minfinanzas. Y luego dice, les explico, durante mi gestión no se compraron cuadernos en Colombia, el Ministerio de Educación no compró los cuadernos. Aprovecho para reiterar a quienes me andan acusando sin fundamento, dejen quieto al que está quieto, sigan con su burguesía revolucionaria entre comillas, que yo ando con el pueblo. Vamos a la pausa.